Exxi recibido un golpe repentino lo despertó. Abrió los ojos y descubrió que acababa de caerse al suelo. En el cielo el sol estaba en su cenit y el bosque rebosaba de color, acompañado por el canto de los pájaros y el baile de las hojas arrulladas por la brisa. Laudía seguía a sus pies, luchando con las ataduras, aunque con los ojos cerrados y haciendo movimientos mucho más débiles. Su cara reflejaba sufrimiento y desesperación. Alex se dio cuenta de que debía de llevar varias horas así, por lo que sacó fuerzas de flaqueza para obligar a sus músculos a responderle y arrastrarse hasta ella. Quiso quitarle la mordaza, pero en cuanto la tocó, sus dedos comenzaron a arderle como si la cuerda estuviese girando a gran velocidad. Tomó aire y, aguantando el dolor estoicamente, logró desatar la mordaza y después las cuerdas anudadas en los pies. Al abordar las ataduras de las manos, en uno de los tirones, notó como si alguien más estuviese tirando en la dirección opuesta y tuvo que redoblar sus esfuerzos para conseguir liberar a la joven, que se desmayó de inmediato, completamente agotada. Alex se dejó caer a su lado sin fuerzas para nada más. En el umbral de la consciencia, solo podía pensar en que aún no los habían encontrado. Haciendo un sobreesfuerzo, alzó una mano y emitió una pequeña llamarada, muy corta y endeble, pero que prendió en una de las ramas del árbol más cercano. Lo último que vio antes de cerrar los ojos fue al fuego ascender rápidamente hacia la copa. 3 días después, la tarde del sábado, Alex y Laudía se encontraban sentados en una roca a orillas del lago, en el valle contiguo a Vacamuerta, a buen resguardo de las indiscretas miradas de todos los curiosos. Los habían encontrado un poco más tarde de que los efectos de la parálisis desapareciesen y despertasen a Alex, gracias a la humareda que provocó el incendio. Balban los había transportado hasta el bosque, a bastante distancia de las lindes con Elimbar. Resultó que, tanto Serian como András y Hanna habían echado en falta a los 3 aprendices y, sabiendo que no podían moverse por los pasillos después del anochecer, comenzaron a buscar por todos los rincones hasta que Serian encontró los papeles de Laudía tirados frente al portón principal, con el mapa a la vista. En cuanto el guardián lo vio, comprendió lo que estaba sucediendo y dónde se encontraban. No tardaron en confirmar que la niebla no era de origen natural y supieron del inminente peligro que se cernía sobre el valle después de capturar a uno de los catilinarios, sorprendido mientras merodeaba cerca de la puerta. Después de interrogarlo brevemente, reunieron en el vestíbulo a todos los maestros, a los mejores aprendices y 4 escuadrones de soldados liderados por el propio Galobrián, y salieron amparados por la oscuridad con el mayor sigilo posible. Después de localizar el claro libre de niebla y a los catilinarios, trataron de rodearlos antes de atacar, pero Hanna se percató de que Ludor estaba a punto de realizar el sacrificio y lanzó un rayo para impedirlo, dando comienzo al combate que les permitió escapar. A pesar de haber sido atacados por sorpresa, los catilinarios ofrecieron una resistencia muy fiera, y al principio solo los guardianes consiguieron hacerlos retroceder. Sin embargo, cuando Araden deshizo gran parte de la niebla que cubría el claro, los arqueros situados en las almenas comenzaron a disparar desde arriba y dispersaron a los catilinarios. A partir de entonces, solo hubo pequeños grupos resistiendo aquí y allá que muy pronto fueron reducidos. Para la 4ª hora de la noche, un total de 14 catilinarios habían sido tomados como prisioneros y el resto habían perecido durante el combate. Por parte de Elimbar, 3 aprendices perdieron la vida, 2 de la Hermandad del Ur y una aprendiz del Maestro Tercio, además de 4 soldados de Galobrián. Después de que todo estuviese controlado y se organizasen grupos para batir los alrededores en busca de posibles supervivientes, interrogaron a los prisioneros. Al principio se negaron a hablar, pero en cuanto les mostraron a sus compañeros caídos, les entró un miedo y confesaron todo entre lamentos. Balban los había abordado uno a uno y les había prometido grandes poderes a cambio de su ayuda. Al principio, muchos se asustaron, pues no querían participar en esas extrañas ceremonias, pero el escritor les había mostrado sus poderes y lo temían. Decía ser un gran mago de Vacamuerta y los llamó sus escogidos. Cuando comenzaron a recibir poderes gracias a los sacrificios, empezaron a admirarlo y a seguirlo fielmente, pues los había convertido en dioses entre los suyos. Muchos abandonaron entonces sus casas y sus miserables vidas para vivir a expensas de lo que arrebataban a otros, aterrorizando a sus familiares y antiguos vecinos sin remordimiento alguno. Fue entonces cuando Balban les reveló la verdadera naturaleza de la secta. Revivir al gran Catilina, un poderoso hechicero antiguo, según él, para que los liderase en su lucha contra los magos de Elimbar, usurpadores y corruptos, y en pos de una nueva era de gloria encabezada por sus seguidores, los catilinarios.
Perpetraron los 5 pentagramas ayudados por Balban y mancillaron el altar para evitar que su presencia impidiera de algún modo el maleficio. La niebla la convocó el escritor para resguardar el último pentagrama, así como el retorno de Catilina. En las estancias de Balban se descubrieron pergaminos de rituales nigrománticos y extraños apuntes acerca de los pentagramas, el sacrificio y, especialmente, acerca de Catilina. El escritor estaba fascinado por su figura y daba la impresión de que su afán era invocar su espíritu o hacerse con sus poderes de alguna forma, pues creía que el éxito y carisma del tribuno se habían debido a la intercesión de los espíritus malignos. De esta forma fue como llegaron a aquella noche, en la que los magos y los soldados del castillo les cayeron encima y Balban los abandonó a la primera ocasión. Muchos murieron, y los que lograron sobrevivir temían volver con sus familiares, a los que habían aterrorizado en el pasado. ¿Qué crees que le pasará a Maurice?, preguntó Laudía, después de un buen rato en silencio. Maurice era el pinche de cocina que habían visto escabullirse por la puerta. Al ser el más joven de los catilinarios cometió un error y se descuidó, por lo que Alex y Laudía pudieron verlo, pero él se percató de que lo seguían y avisó de la presencia de intrusos en cuanto llegó al claro. De ahí que los 3 aprendices fueran capturados en mitad de la niebla. Balban también había logrado engañar a varios habitantes de Elimbar además de a Maurice. 4 servidores e incluso un cortesano habían sido seducidos por las atractivas promesas del escritor, y ahora todos yacían muertos excepto el pinche, que se encontraba muy grave, luchando por sobrevivir en una de las dependencias de Pérgamo. No lo sé, contestó Alex, recogiendo algunas piedrecitas de la orilla. Tenía sentimientos encontrados respecto a él. Por un lado deseaba que saliese adelante, pero por el otro Pérgamo es un buen cirujano, comentó Laudía, intentando mantener el optimismo. No hacía mucho, ellos mismos habían despertado bajo sus cuidados, en la sala preparada para los aprendices y soldados heridos. Entonces les explicaron todo lo que había pasado y los felicitaron sin reparos, con abundantes gestos y palabras de reconocimiento. Cuando estuvieron recuperados, tanto ellos como Ludor tuvieron que relatar lo sucedido prácticamente desde que les impusieron el entredicho. Entonces fue cuando comprendieron que el joven de Dalva los había visto salir de la fortaleza de noche, afirmando que los seguía por considerarlo sospechoso, aunque Alex estaba convencido de que Ludor llevaba todo el día intentando dar con Laudía. Ya en la niebla, los perdió de vista y deambuló desorientado hasta que varios catilinarios lo sorprendieron y lo redujeron. Cuando le preguntaron por qué había aceptado llevar a cabo el sacrificio, repuso que el golpe en la cabeza lo había dejado confundido, algo que fue admitido sin más, a la vista de la herida y del testimonio de Alex y Laudía. Los 2 aprendices también descubrieron que la persona que los encontró había sido Serian, gracias al humo. Cuando el guardián llegó junto a ellos, halló a los 2 jóvenes inconscientes y, a lo lejos, el cuerpo destrozado de Balban, muerto desde hacía horas. Gracias por quitarme las cuerdas, dijo la chica con un hilo de voz. El recuerdo de todo aquello aún la perturbaba. Pensaba que estabas muerto y ya y no lo soportaba más. Alex la contempló sin responder. Nadie, ni siquiera los maestros más ancianos, entendían realmente por lo que habían pasado. Fuera de los allegados de los fallecidos, los habitantes de Elimbar estaban tranquilos e incluso felices, pero ellos eran incapaces de compartir esa alegría. Sin embargo, aquello también los había unido más y la confianza y amistad entre ellos era más fuerte, por lo que una sonrisa comprensiva de Alex fue respuesta más que suficiente para Laudía. En cuanto salieron del interrogatorio, Alex se encontró de nuevo con todos sus amigos, que lo estaban esperando impacientes a la salida del torreón. Lo recibieron apocados y con sonrisas forzadas. Enseguida le dijeron que habían encargado una comida especial para celebrarlo, ante lo que Alex no hizo más que sonreír ligeramente y dejarse arrastrar hasta el comedor. Sin embargo, cuando se sentaron todos a la mesa, se hizo un silencio incómodo. Alex sabía que sus amigos se estaban esforzando en hacer como si nada hubiera pasado, pero él se limitaba a estar allí, con expresión ausente y apenas capaz de torcer los labios un par de veces para disimular. Realmente quería alegrarse, pero era incapaz de hacerlo. Ahora que había vuelto a recuperarlos, descubrió que su relación ya no podía ser la de antes. Fue Argant el primero en romper el silencio. Escucha, Alexi, lo sentimos muchísimo, de verdad, terminó Cerasia, con expresión compungida. Alex arrugó el entrecejo. Los fue mirando uno a uno, pero ninguno le sostuvo la mirada. No hemos confiado en ti, replicó Dubar, que había sido el que menos alegría había mostrado, después del propio Alex. Estaba sentado de lado, de forma que no estuviera totalmente frente a él.
Pero cuando le habló, lo hizo con voz clara y sin esconder el rostro. Y no hicimos nada cuando deberíamos haber estado a tu lado. Alex bajó la cabeza, recordando con incomodidad aquellos momentos. Ninguno de sus amigos se atrevió a añadir nada a las palabras de Duvard. Mirad, repuso Alex al final. Que no pudiera ser igual que antes no significaba que no pudieran comenzar de nuevo, la situación era muy complicada, y no podría asegurar que yo me hubiese comportado de otra forma. Así que, por lo que a mí respecta, no tenéis nada de lo que disculparos. Y, para quitar la tensión de la situación, se llevó a la boca uno de los torreznos que había en una gran fuente y se la ofreció a los demás con una sonrisa, esta vez sincera. Poco a poco comenzaron a preguntarle, y antes de que se dieran cuenta, Alex les estaba relatando pormenorizadamente todo lo sucedido desde el principio, mientras ellos escuchaban muy impresionados, especialmente por su aventura con el Vargas y el enfrentamiento con Balban en el bosque. Es decir, dijo Ralovet, una vez Alex hubo terminado de explicar todo, que Balban, nuestro profesor de historia al que tanto admirábamos, era un brujo y un asesino. Eso me temo, repuso Alex. ¿Y todos los que nos enseñó era mentira? Preguntó Duvard, genuinamente preocupado. No lo creo, replicó Celasia. Era muy buen profesor. Una cosa no quita a la otra. Sí, en el fondo era bueno, afirmó Ralovet. Tendríais que haberlo visto. Era él y pero, a la vez, no lo era, replicó Alex. Para él la traición de Balban había sido mucho más dolorosa y no dejaba de preguntarse cómo alguien como él podía acabar corrompiéndose a esa manera. Supongo que nadie está libre de volverse malvado, y comentó Argant, antes de volver a su plato. Había estado mucho más callado que el resto, y apartaba la mirada en cuanto Alex se volvía hacia él. El joven supuso que su amigo se sentía culpable por haber sido la causa de su separación del grupo. La conversación continuó, con cada uno relatando cómo había vivido la captura de la secta. Nosotros no nos enteramos de nada hasta que escuchamos los ruidos de la batalla, explicó Ralovet alterado, y después señaló a Canos. Este decía que eran los soldados de Ferrantía atacando el valle, pero no le hicimos mucho caso y se rumorea que los brujos enmascararon todo lo que hicieron, dijo Celasia. Una de las aprendices que participó en el combate me contó que Balban nos mantuvo cegados a todos para poder maldecirnos a gusto. Seguro que la niebla tuvo algo que ver. Añadió Canos. Continuaron así durante un buen rato, contentos de que todo hubiese terminado y de tener de vuelta a su amigo con ellos. Cuando Alex, el segundo día desde el enfrentamiento, subió a la torre de Ignema a descansar después de pasar la tarde con sus amigos, encontró en la sala roja a todos los aprendices reunidos, sentados alrededor del fuego en actitud reservada. En cuanto apareció por la puerta se hizo un repentino silencio. Alex sabía que casi la mitad de sus compañeros había participado en el combate y que muchos estaban heridos de cierta gravedad, pero no se esperó encontrarse aquello. Había varios aprendices con un brazo en cabestrillo, Laro tenía un aparatoso vendaje teñido de rojo en la cabeza y una de las piernas de Elgan estaba cubierta por ungüentos a causa de las quemaduras. Uno de ellos incluso parecía haber perdido algunos dedos. Alai fue la primera en reaccionar. Se levantó y fue directamente hacia él. Sé que no nos lo merecemos, dijo con expresión arrepentida, pero espero que puedas perdonarnos. Alex no pudo evitar sentir lástima por sus compañeros y hasta cierto embarazo, pues al subir hasta allí se había ido imaginando diversas formas de echarles en cara el aislamiento al que le habían sometido. No hay nada que perdonar, repuso con una esforzada sonrisa. Somos compañeros, ¿verdad? Mientras Alai lo llevaba a sentarse con ellos, pensó que no merecía la pena seguir guardándoles rencor. El sábado por la mañana, el tercer día desde el ataque, el señor Rogen había convocado de nuevo a todos sus súbditos en el patio central. A su lado, además de los cortesanos de rigor y los maestros más importantes, incluidos Genor, Serian y András, se encontraban los tres aprendices que habían sido puestos en entredicho hacía unos meses y que ahora ocupaban un lugar destacado. Después de una heroica lucha, relataba el propio Rogen, los magos de Elimbar y mis aguerridos hombres lograron derrotar por completo al traidor Balban y a sus seguidores. Todos los que hasta entonces no habían sabido de ello atendían con el asombro pintado en sus caras y miraban con creciente respeto a los soldados y magos que habían participado en la emboscada a los catilinarios. Rogen, por su parte, se explayaba en alabanzas a los guardianes y a sus capitanes, encantado a partes iguales por la victoria y por la participación directa de sus tropas en la misma.
Y no puedo olvidar, sin faltar a la verdad y la justicia, mencionar el inmenso valor de estos 3 jóvenes aprendices, dijo, señalando a Alex, Laudía y Ludor, que aguardaban de pie en uno de los extremos de la pasarela portando de nuevo las 3 bandas de sus respectivas hermandades, cuyas acciones descubrieron y alertaron a tiempo de la presencia de esta abominable secta y ayudaron a restaurar la paz en las tierras de la casa de Urzi. Es por ello por lo que despejo cualquier duda sobre su lealtad hacia mí y sus maestros, que con tanto acierto, y Laudía había bajado la cabeza nada más oír su nombre, incómoda ante las miradas de tanta gente, mientras Alex y Ludor mantenían la frente en alto, sin mirar a ningún lugar en concreto. En un descuido, Alex aprovechó para echar un vistazo a Ludor. No se habían dirigido la palabra desde aquella noche, ni para bien ni para mal. El aprendiz de Kumacta todavía tenía la brecha en la cabeza, aunque ya estaba cicatrizando, y se le notaba más reflexivo y menos soberbio que de costumbre. Por un momento se preguntó si se había equivocado al juzgarlo, pero algo en su interior le dijo que jamás encontraría a alguien tan distinto a él como Ludor. No había tenido nada que ver con los catilinarios, desde luego, pero estaba convencido de que ocultaba algo importante y oscuro. Alex no iba a olvidarse tan fácilmente. Y ninguno de los encarcelados con anterioridad será juzgado, y todos podrán recuperar las actividades y responsabilidades que tenían antes, continuó Rogen. Eso restauraba a Vives en su antiguo puesto, opinase lo que opinase el escritor mayor, Gallo. Y en cuanto al traidor Balban, ordenó que su nombre sea borrado de todas las placas, documentos y lugares donde alguna vez haya sido escrito y que no se vuelva a pronunciar en público, so pena de muerte. Y Laudía se apoyó en la baranda con debilidad, todavía con secuelas de aquella noche. Alex también estaba bastante cansado, pero al menos podía tenerse en pie. En ese momento, escuchó hablar a uno de los cortesanos que se interponían entre ellos y el señor de la casa de Urzi. Por fin volverá todo a la normalidad, dijo en tono ligero y con emoción contenida. Alex, contemplando las marcas que habían dejado aquellas malditas sogas en la muñeca de Laudía, no pudo estar menos de acuerdo. El sol se reflejaba en el lago con intensidad, haciendo incómodo el posar la vista sobre la superficie. Alex se entretenía lanzando pequeñas piedras que chapoteaban en el agua, creando suaves ondas mientras Laudía las observaba distraídamente. Quizá deberíamos volver ya, dijo la joven, después de un largo rato en silencio. Alex asintió. Al otro lado del lago un rebaño de ovejas pastaba con calma. El muchacho dejó caer el puñado de piedras que había reunido y se puso de pie trabajosamente. Alexi, comenzó Laudía. ¿Crees que es cierto lo que dijo Rogen sobre la restauración de la paz? El joven no respondió de inmediato. Creo que hemos detenido a Balban y a los catilinarios antes de que culminasen sus propósitos, dijo con seriedad. Efectivamente, habían interrumpido la ceremonia antes del sacrificio y los pentagramas por fin estaban siendo borrados gracias a las indicaciones de los prisioneros, pero no le hizo falta terminar. Laudía se volvió y miró hacia el lugar donde estaba el altar. En la vorágine de la victoria, muy pocos se habían preocupado del altar blanco, el único intacto hasta ahora y que ya no era sino una reliquia del pasado. Desde que el altar fue mancillado, tuvo la sensación de que la burbuja de seguridad que representaba el Imbar para él se había roto. El único sitio que había considerado su hogar desde que salió de Carvaría había dejado de ser el lugar cómodo y tranquilo donde poder refugiarse de todo lo demás. Alex no lo había tenido claro a ese momento, pero la sensación era la misma que le asaltó cuando los llevaron cerca de las montañas, o cuando volvieron de la patrulla con Serian. La constante impresión de que los observaba una voluntad terrible y llena de odio, dispuesta a abatirse sobre ellos en cualquier momento. No quiero que vuelva a empezar todo de nuevo, dijo la joven, volviéndose hacia Alex. Las guerras y los desastres. Pero, nada más oír aquello, el cielo que Alex tenía frente a él se oscureció repentinamente y todo el valle se llenó de un resplandor rojizo. A lo lejos, escuchó nítidamente el estruendo de una batalla acompañado del estremecedor grito de una mujer, que fue cortado en seco por un rugido. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, una enorme sombra los pasó por encima, batiendo las alas con furia y dirigiéndose hacia la fortaleza, que se resquebrajaba, devorada por las llamas. Alex. Laudía estaba a su lado, cogiéndolo del antebrazo. ¿Estás bien? Él la miró, todavía confuso. Las nubes del cielo volvían a brillar en un blanco resplandeciente y el valle había recuperado su verdor y tranquilidad, como si nada de lo que había visto hubiera ocurrido realmente. Parpadeó un par de veces, inquieto. No, y no es nada, mintió. Solo estoy cansado.
La joven lo contempló preocupada durante unos instantes, pues Alex parecía mareado y no decía ni una palabra. Se puso a su lado y lo acompañó mientras caminaban. Si lo pensaba fríamente, ambos tendrían que haber muerto al menos 2 veces y solo el destino lo había evitado. La incertidumbre de lo que estaba por venir la atenazaba con persistencia y le impedía alegrarse por la derrota de los catilinarios. Y el cansancio de Alex no ayudó a aliviar su ánimo. Además, imaginarse frente a cualquiera de los monstruos, humanos o Karnaks, que poblaban los libros de historia la llenaba de temor. Entonces, aquel presentimiento que no la abandonaba desde hacía días cobró más fuerza que nunca. La larga paz que había reinado en los confines estaba a punto de llegar a su fin. Dejaron atrás el apacible valle y ascendieron juntos, despacio, hacia Vaca Muerta. Frente a ellos, las siluetas de las torres de Elimbar se mostraban más altas y majestuosas que nunca. Mapas. Elimbar y alrededores, basado en el esbozo de Laudía. Los confines. Luis Ignacio Rodríguez nos cuenta de sí mismo. Nací en Madrid en 1987 y me licencié en Historia en 2014. Comencé a escribir desde muy temprano, primero pequeños relatos sobre mis héroes de la infancia y atisbos de novelas nunca acabadas. Cuando publiqué mi primer relato ya tenía la lectura como algo tan normal como respirar, un acto casi reflejo, y la escritura se me presentaba como una forma más de cristalizar todos los mundos e ideas que germinaban en mi cabeza. Después de Perspectiva, mi primer relato, vinieron otros, como Esta Tierra y, Peregrino y El Vigilante, alternando entre la narrativa de ciencia ficción y fantástica y la histórica, pues para mí la línea divisoria entre ambas no es tan diáfana como usualmente se cree. De esta última obra, El Vigilante, nació una serie de relatos cortos interconectados que tomarán cuerpo en un solo libro de aparente distopía de la que ya hay 4 más terminados. Ahora estoy embarcado en mi mayor proyecto. La historia de los confines, una saga completa de 6 libros ambientados en un mundo fantástico y que ya ha visto la luz con El Altar Blanco. Mientras tanto, ya estoy trabajando en la segunda parte, titulada La Ruina del Norte. Además de esto, suelo escribir artículos de opinión para distintos medios y blogs, principalmente sobre religión, política, filosofía e historia. Motivaciones. ¿Qué es lo que hay detrás de mí para que me atreva a escribir en estas aguas infestadas de piratas y sirenas? Más que detrás mío, dentro, en mi espíritu. Pues bien, el hábito de la lectura se lo debo a mis padres, que jamás me dijeron que no cuando les pedía un libro, y a veces incluso tenían que remover cielo y tierra para encontrarlos. La colección Tus libros de la editorial Anaya fue la primera en mostrarme el impresionante potencial oculto de un simple montón de papeles impresos. Devoré no menos de 50 de aquellos, que todavía guardo como un tesoro, entre los cuales había clásicos como La Isla del Tesoro, El Conde de Montecristo o uno de mis preferidos, Robinson Crusoe. Mi primer encuentro con una novela histórica de envergadura fue poco después, con la trilogía Alexandros, de Manfredi, que devoré en pocas semanas. En aquel momento aún no tenía ni idea de qué era lo que terminaría estudiando, pero sí lo que inició mi afición por la historia. Y entonces fue cuando conocí a Isaac Asimov. He de decir que Asimov ha sido uno de los 3 escritores que más me han influenciado, los que puedo llamar mentores sin temor a equivocarme. Primero vinieron los libros de historia universal Asimov, muy culpables de mi inclinación a esta disciplina, y después la saga de los robots. Fundación llegó más tarde, pero caló igual de hondo. Por último, la que considero su obra maestra, El fin de la eternidad, que al principio no me impresionó mucho pero, como la auténtica belleza, me fue embriagando poco a poco hasta llenarme por completo. Después de algunos saltos más encontré otra de mis piedras angulares. La obra de J.R.R. Tolkien. No hace falta decir que es el maestro del género fantástico sin discusión alguna, pero además es el autor de la saga que más me ha influenciado, tanto en forma como en fondo. El Señor de los Anillos y los demás libros de la Tierra Media son mucho más que la mejor obra de fantasía jamás escrita. Son el ejemplo de hasta dónde puede llegar la literatura. Tolkien supo llevar sus valores y transmitirlos a su obra de forma que no desmereciesen ninguno de los dos. De hecho, creo que eso mismo es el secreto de su magnitud. Es ese mismo sentido el que espero dar a mis obras, para que no sean simples historias que alegren el corazón, sino que también sean capaces de llegar hasta lo más hondo del espíritu humano y darle razones para seguir luchando por lo que merezca la pena. A esta le siguieron más libros que no han dejado mucho pozo en mi memoria, pero sí en mi carácter y espíritu.
Sin embargo, mi mayor desafío vino al entrar en la facultad de historia, donde me hacían leer ingentes cantidades de libros de calidad muy variada, la inmensa mayoría ensayos que nada tenían que ver con las novelas con las que me alimentaba hasta entonces. De ellos, algunos muy aprovechables, saqué la madurez suficiente como para formarme un criterio adecuado y escoger a los mejores autores, no necesariamente de historia. Leí a filósofos como Donoso Cortés o Balmes, politólogos como Maeztu y Sánchez Albornoz o historiadores como Orlandís y Dumont. Algunos de ellos reforzaron mi idea de que con la escritura, y con el ejemplo propio, se puede mejorar el mundo, inspirando, alentando y enseñando a las personas, y que da igual lo denostado u olvidado que hayas sido en tu época, pues lo que dejes por escrito tras tu muerte bien puede cambiar el corazón de alguien. Hacerle más sabio, más humilde, empujándole a dar ejemplo a los demás y a confiar más allá de lo esperable, aunque se tratase de un joven estudiante del siglo XXI. El último descubrimiento que se llegó a convertir en un referente para mí fue Chesterton, el maestro de las paradojas y del sentido común. Su colección de artículos ¿Por qué soy católico? Amplió la visión que tenía de mi propia fe y me enseñó que un debate también puede tener valor literario, al igual que su obra maestra El hombre eterno. Después, la serie de historias del padre Brown afianzó mi opinión sobre él, que apenas se ha visto afectada por el paso del tiempo. Chesterton era alguien que veía con claridad más allá de nuestra propia época sin por ello dejar de vivir en la suya. Pero esto no es todo, solo el punto de partida. No considero que lo que he leído hasta ahora haya sido suficiente para una vida, especialmente habiendo todavía tanto apasionante por descubrir y tantas grandes historias que leer. Además, espero que algún día mis obras sirvan como fuente de inspiración para alguien, para poder devolver así algo de lo mucho que he recibido y poder ganarme, como decía Donoso, un sitio en el cielo. ¿Quién sabe? Quizás allí encuentre más libros que merezcan la pena.